Sabés que Andrés hizo una, ya de paso convoco en la página Congreso del Pueblo UI, tienen una parte arriba que dice En Marcha y está el diario, el periódico En Marcha, y Andrés Silva, que ahora en un rato va a estar con nosotros, hizo una publicación, hizo una publicación del Noble de la Paz de Corina y lo van a ver ahí que está con la foto con Trump. Ahí va. La Él tiene Corina con Trump. su espacio que Su es mejor Diario amigo. de la Humanidad y no se dio el artículo para subirlo en marcha. Y bueno, arrancamos leyéndolo mientras se Pero solucionan podemos- los problemas técnicos. Sí, yo quería le quería dar un palo a María Corina, pero hablamos, ¿no? ¿No ¿Querés que lo ¿No lea? querés leerlo? Bueno. Pero pasa que vamos a hablar con Andrés, pero bueno. Te leo un poquito y después que pueda él continuar. Dice, el anuncio Dale. que María Corina Machado recibiría el Premio Nobel de la Paz ha sacudido el tablero político latinoamericano. No porque existan dudas sobre la maquinaria global que sostiene su candidatura, eso ya es conocido, sino porque el premio, que alguna vez pretendió ser símbolo universal de reconciliación y justicia, se ha convertido una vez más en instrumento geopolítico, una herramienta de legitimación del poder y de reestructura de la historia. Bueno, eso hablamos el otro día, Diego, ¿te acordás? Sí. El tema de los premios estos, Sí. que qué chiste, ¿no? Porque teníamos un Kissinger, Kissinger, que fue Sí, el cráneo de lo que fue el Plan Cóndor en América Latina, Exactamente. responsable del golpe de Estado en Chile. exactamente. Este- Y tuvo un premio de la paz, o sea, es ridícula. Bueno, Obama, ¿vos sabés el origen del premio Nobel? no sé que estaba el señor Nobel que Alfred. era el dueño de el que inventó la pólvora, no, el que La inventó dinamita. el cartucho. La dinamita. La Ahí va. dinamita. Y vos sabías qué paradoja, ¿no? El mismo que dejó al mundo una herencia para repartir, ¿no? Que 4 o 5 connotados de por ahí definen a quién dárselo. No. Tenía y se sostiene por parte de la fundación hoy fábricas de armas, ¿sabías? Fábrica de armas en Estados Unidos. Fábricas de armas es en Europa. Ah, en CCA. Claro, sí. Entonces, es contradictorio y paradójico, ¿no? Es como el que... Ahí va, también, es verdad. Pero repetí a ver qué dijo, pero no. Que Hitler fue nominado. Nobel de la Paz por supuestamente ¿Quién fue nominado al Premio Nobel de la Paz? Hitler. Por, Ah, El del mostachito. el H, el bigote, el pintor. Sí, por supuestamente haber logrado las negociaciones entre. Bueno, ahí tienen. ¿No? Ahí tienen, ¿no? Fue nominado el bigote, no sé cómo decirle para que no si YouTube no me baja en YouTube, pero fue nominado la cara del fascismo, de lo peor, de lo peor, genocida. Y bueno, Obama también. Obama La fue persona de proporciones hizo en el exterior de Estados Unidos. más exportaciones. No, de proporciones. Más deportaciones. No, pero sí, de deportaciones, y ni que hablar. Pero bueno, destruyó Siria, lo dejó hecho cenizas. También. Y o sea, él llevó Obama dentro del discurso que tenía para llegar al gobierno, era que iba a incidir con las bombas nucleares, en ¿Sabés el que ganó el desarme premio? nuclear. No ganó, fue Y nominado. fue el que ¿Cómo más ganó? invirtió. Creo que Obama lo ganó. Creo que lo ganó. ¿Sabés qué? Pero ¿sabés por qué lo ganó Obama? Porque un día dijo una frase. No fue porque dijo, vamos a ver cómo van a ser las políticas de la bomba atómica. Además, es porque un día dijeron, lo puso sobre la mesa directamente. No es De que hizo verdad nada al que- respecto. De verdad, que si es por darle el premio a alguien, por el discurso en la ONU, el que se lo tenía que haber llevado fue Petro. Gustavo Petro, el presidente de Colombia. La verdad. Pero bueno, seguimos acá con este mamarracho. ¿Y dónde dejaste? Acá, a pesar que yo lo tengo en la página
de En Marcha. Claro, Yo lo por tengo. eso, Ah, porque estoy acá. Bueno, dice el Nobel de la Paz, una historia entre la esperanza y la manipulación. Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, Mirá, acá está. dejó escrito que su fortuna, ahí va, esto mismo, debía premiar a quienes trabajaban por la fraternidad entre las naciones, la reducción de los ejércitos y la paz. Pero de los albores del siglo XX, el comité que lleva su nombre ha interpretado esas palabras a su conveniencia. ¡Qué fortuna! Más precisamente, según las conveniencias del poder. El galardón ha recaído en auténticos pacifistas como Martin Luther King o Adolfo Pérez Esquivel, pero también en presidentes que bombardearon países completos, en estrategas de la Guerra Fría y en jefes de Estado responsables de intervenciones sangrientas. O Theodore Roosevelt también, que era, sí. creo que yo te lo había comentado, lo recibió mientras consolidaba el imperialismo estadounidense. Woodrow Wilson, luego de llevar a su país a la Primera Guerra Mundial. Henry Kissinger, tras el baño de sangre en Vietnam y Camboya. Ahí ensayaron con el Naplan, ¿no? No. Napal era, no era, bueno. ¿De Fue, la bomba atómica? no, era una bomba Hidrógeno. era un gas, el Napal, que lo que hacía era quemar vivo. Ah, sí, Era- en la China francesa, entonces. Sí. Entonces está. Bueno, antes de autorizar los bombardeos en Libia de Obama y los ataques con drones en 7 países, ninguno de ellos, ninguno de los que pasó por ahí fue realmente un pionero de la paz o un, ¿cómo se dice? Un vocero de la paz. Para nada, ¿no? Todo lo contrario. ¿De qué paz, él dice, de qué paz estamos hablando cuando quienes la encarnan dirigen ejércitos, sancionan pueblos y destruyen naciones en nombre de la libertad? El Nobel de la Paz, más que una distinción ética, se ha convertido muchas veces en un premio a la obediencia geopolítica, un reconocimiento a quienes por acción o por omisión sirven a los intereses del orden imperial. Por eso, más que sorprender la nominación de María Corina Machado, confirma la tendencia, el galardón vuelve a ser un sello diplomático de legitimación del relato occidental sobre Venezuela y en extensión sobre América Latina. También lo había comentado, ¿no? Esto del don y contra don de Marcel Mauss, que uno, esa dinámica que existe en esos principios de dar, recibir y devolver, y que uno siempre tiene que, cuando da, espera recibir algo a cambio. Y en este caso pasa que justamente hay un reconocimiento que es porque o María Corina o quien sea de todos estos que han ganado hicieron algo Tal y cual. se les debió un favor, porque además es ¿cuánto? $1 millón que se les da. Reciben $1 millón por el premio. Claro. Sí. Y por otro lado, también puede ser que se espera algo a cambio, este poder espera algo a cambio de estos personajes. Claro. Y de alguna forma están vinculados Pero- y están ligados. Ahora, mirá, El premio lo que hace básicamente es legitimar la relación que existen entre ambos, los Totalmente. vínculos que existen con el entre poder. ambos. Pero mirá, ahora seguí leyendo, vas a ver De los- cuáles son los antecedentes. Dale, léelos. ¿Tá? Su biografía está marcada por un constante, la negación de la vía democrática y el llamado recurrente a la violencia como método político. Fue una de las firmantes y posteriormente defensora del decreto de Carmona durante el golpe de Estado del 2002, que destituyó y secuestró por 2 días a Hugo Chávez, disolvió la Asamblea Nacional y suspendió la Constitución. Aquella jornada dejó decenas de muertos y un país fracturado. Sin embargo, Machado se presentó luego como una ciudadana civil que buscaba la paz cuando en los hechos había apoyado algún golpe de Estado. ¿Sabés cuál fue el pretexto del golpe de Estado ese día? Primero que le ponían leña al fuego, ¿no? Todos los días, los medios de comunicación, ahí Televisión venezolana y otros medios de comunicación al servicio de las clases dominantes venezolanas. ¿Y sabés qué hicieron las clases dominantes para dar el golpe de Estado y hizo pretexto del golpe de Estado? Pusieron francotiradores en los edificios en los alrededores de Miraflores
No sé por qué no me sorprende. Y empezaron a tirarle tiro a las dos marchas, a la marcha opositora y a la marcha chavista. Con balas Balas de verdad, balas de verdad. murieron ese día alrededor de 50 manifestantes. Qué disparate, eso fue una En masacre. todo eso sí, fue una masacre. Ahí bueno, hay un documental que se llama Masacre del Puente Yabuno. Que eso, Yabuno, los invito a quienes no lo han visto todavía a verlo porque ahí fundamenta y muestra crudamente. Hola Andrés, te estamos escuchando. Sí, A lo ver. tenemos. A Andrés ver. está escuchando Hola. las... Impecable, ¿viste los temas, problemas técnicos? Bueno, no somos profesionales, sabemos que vos sí venís de toda una experiencia de profesionalismo, te pedimos disculpas. ¿Lo tenemos solo en audio, Andrés? Perfecto. Por ahora. Andrés, ¿estamos diciendo muchos golazos o estamos bien? Estábamos leyendo el No, artículo. en realidad no podía escucharlo, ¿sabes? Pero no, te decía que se puso raro porque mi teléfono se bloqueó. Ah, Ah, está. ¿estás al aire? No vamos a entrar con teorías conspiranoicas, pero que las hay, las hay. No, claro, viste que hay que cuidarse, viste, ahora hablamos en señas nosotros, decimos palabras así como en señas Ahí y va. demás. Bueno, bienvenido Andrés, bienvenido, estás en audio, Vale. por ahora estás en audio, Ok. bienvenido, Ok. Estábamos leyendo tu artículo leyendo tu artículo. y le estaba comentando ahora a la audiencia y a él y los compañeros que están acá presentes de lo que fue en el 2002 el pretexto del golpe de Estado que se dio en varios días, en varias semanas, ¿no? Echándole leña al fuego, y el día del golpe que apostaron en los edificios alrededor de Miraflores francotiradores y que le tiraban a las dos manifestaciones. Bueno, ahora Ahí te veo. ahí te vemos. Exactamente. Ahí, Bien, acá voy a correr un Andrés. poquito. Ahora sí, ¿cómo Sí, estás? es importante, ¿no? Para poder entender esta situación, esta premiación a María Corina Machado, es importante eso mismo, ¿no? Ir a remontarse a la historia y remontarse al 2002, porque justamente en 2002 es cuando ya el Estados Unidos se decide, ¿no? a tumbar el gobierno de Chávez y se juegan el todo por el todo, ¿verdad? De hecho, a Chávez lo secuestraron, lo llevan a la hija de la horquila, en donde lo iban a fusilar, ¿verdad? Había orden de fusilarlo. Recordamos que durante esos días que estuvo secuestrado, le mintieron a la gente, ¿verdad? De que Chávez había renunciado. Ahí va. Y eso que tú decís, Diego, es bien importante, porque en realidad ahí se generó toda una operación mediática que de Terrible. hecho estuvo filmada desde antes, ¿no? Y eso lo confirma increíblemente el camarógrafo de Globovisión, o sea, es un canal de derecha, que en aquel momento fue el que sacó el comunicado de las fuerzas conjuntas que le quitaban el apoyo a Chávez. Pero a él lo que le llamó la atención fue que en realidad a esa hora, que eran aproximadamente las 9 de la mañana cuando se filmó ese video, todavía no había muertos, porque los muertos son posteriores, son más o menos al mediodía. Entonces ellos ya confirmaban que había muertos, ¿no? Entonces ya el camarógrafo en ese momento notó algo raro, ¿no? Porque no se hablaba de muertos y efectivamente no había muertos y a partir de ese video que sale al aire es cuando la derecha ya tenía planificada una manifestación hacia Miraflores sabiendo que los chavistas estaban en Miraflores. Entonces, ¿cuál fue la idea? Confrontar las dos manifestaciones, apostar francotiradores en los edificios de todo lo que es Puente Yabuno y sus alrededores, Avenida Lecuna, y desde ahí fue que empezaron a dispararle principalmente a la gente de la derecha, ¿verdad? O sea, los llevaron a una emboscada, a su propia gente. A su propia gente. Exactamente. Y esto es importante decirlo porque dentro de esa derecha que convocó a esa manifestación, a esa emboscada
a la gente de o sea, antichavista no, a la gente de derecha, ¿no? Que dentro de la gente de la derecha, como en todos lados, hay gente honesta también. Pero estaba María Corina Machado entre esos convocantes, ¿no? Por eso es importante hacer historia. Y después cuando Carmona, cuando toman la Asamblea Nacional y Carmona se autoproclama, porque Carmona es uno de los tantos autoproclamados, ¿no? En Venezuela, se autoproclama presidente, hay una carta en la cual se desactivaban todos los poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo, todo, y esa carta está firmada por María Corina Machado. Ella lo niega ahora, ¿no? Y dice que no, que su firma apareció ahí. Pero en realidad incluso está en la foto, o sea, no tiene forma de negarlo porque es parte de la foto que se sacaron en Miraflores cuando dan el golpe de Estado. Entonces, es bien importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque desde esa fecha, María Corina Machado ha sido partícipe de todos los llamados a la violencia, ¿no? A la guarimba, a levantarse, ¿no? Por medio de la violencia. La guarima, recordémosle a la gente que eran Sí. cuando se cortaban las rutas y operaban con mercenarios colombianos que los Sí, financiaban. en la calle. Hay videos de esos momentos donde hay gente dando mucha plata, grueso de plata, Sí. pagando para la provocación, ¿verdad? Exacto, pero acá hay que atar muchos cabos, Diego, porque dentro de esas guarimbas, incluso, principalmente en las del 2017, que son claves, ¿no? Para poder entender el escenario, se utilizó una droga que estaba utilizando el Estado Islámico en Siria, en aquel momento, que fue una droga que suministraba la CIA, ¿ok? Al Estado Islámico. Casualmente, en aquel momento es cuando Rusia hace una avanzada importante al punto de que el repliegue del Estado Islámico ya estaban a punto de ser derrotados. Entonces el Estado Islámico de inmediato hace sacar a todos los mercenarios de habla hispana que habían, que principalmente eran hondureños, algunos colombianos y de algunos lugares de Centroamérica. ¿Ok? Parte de esos mercenarios que estaban en Siria fueron los que se utilizaron tanto en Venezuela en aquel momento. Ustedes recordarán que después de Venezuela vino Nicaragua, ¿ok? Y después de Nicaragua intentaron hacerlo en Colombia. Bueno, estos mercenarios que llegaban de Siria venían de Siria. ¿Por qué digo que las guarimbas del 2017 y el escenario del golpe de Estado del 2001 a Chávez son importantes para poder entender todo esto? Porque acá, o sea, hay una clara participación de la CIA, ¿ok? De hecho, lo que están haciendo hoy es de manual de la CIA, Sí, y de ya vamos a ir a manual. ver exactamente Tal cuál es cual. ese manual. En 2017, ustedes recordarán a un personaje que se llamaba Freddy Guevara, un muchacho joven que junto a Leopoldo López, bueno, a toda la oposición, María Corina Machado, estaba encabezando lo que era las guarimbas, ¿ok? De parte de los jóvenes, ¿verdad? Bueno, y ahora sí vamos a ir al nombre del manual. El manual que se está utilizando en Venezuela es un manual que se llama De la dictadura a la democracia. Es un manual que creó un ex agente de la CIA que es politólogo, se llama Gene Sharp, ¿ok? O sea que era Y ese literal. manual... O sea, literal, ¿eh? era literal, lo de manual era, y hay un manual. Sí, sí, hay un manual. Hay un manual, De hecho, era el manual literal. lo están siguiendo a rajatabla. Este manual se utilizó por primera vez en Birmania, ¿ok? Y después, Se adaptó. cuando se perfeccionó, no, se escribió para Birmania y después se Claro. perfeccionó en Serbia en el año 2000, ¿ok? Con el movimiento Optor, no sé si ustedes recuerdan que eran los de las No. manitos blancas en Ah, Serbia. Después se utilizó en Georgia en 2003, después se utilizó en Ucrania en 2004 y se utilizó en Egipto y Túnez en lo que se llamó la primavera árabe, ¿se acuerdan? o sea, Eh,
Esperá, porque necesito, vos sabés mucho, pero déjame que es mucha información para mí. O sea, vos decís que, claro, es un montón de información y la tengo que procesar, pero claro, obviamente que ellos tienen un manual que ha sido Sí, utilizado en diferentes, porque aparte nada que ver el contexto de un país con otro, la coyuntura, la no, cultura, o sea, absolutamente nada que ver, exacto, no, pero tienen el mismo modus operandi en cada uno. sí, Sí, porque sí. justamente el manual habla de que hay que Eso, organizar a la población civil detrás de una reivindicación que parezca justa, eso, ¿ok? ponerse en Que siempre, contra, exacto, siempre la reivindicación va por el lado de los derechos humanos, ¿verdad? claro, claro. Entonces, a partir de ahí, golpear los pilares fundamentales de la democracia, ¿no? Que son la educación, que son la salud, que es el trabajo, ¿no? O sea, Claro. y los poderes del Estado, ¿no? Golpeando esas columnas sistemáticamente, uno las desquebraja en algún momento, ¿verdad? Y después tenés algunos Este, personajes que son muy funcionales a eso, como tenés un Milei, sí, Karina, claro, María pero Corina, mirá, y se les hace exacto, muy fácil, o sea, hacer eso también. exacto. Quedémonos en el 2017, porque este personaje venezolano que actuaba junto a María Corina Machado, a Leopoldo López y todos estos personajes, Freddy Guevara, El Freddy, sí, en aquel momento está el documento, se logró llegar al documento, él estuvo en Serbia y él estuvo en talleres que le brindaron los de Otpor, o sea, la gente de Serbia, de Otpor, que fueron los de las manitas blancas, que empezaron a dar talleres con este manual de la dictadura de la democracia. Él fue a entrenarse a Serbia, y después este mismo grupo que lo entrena a Freddy Guevara son los que entrenan en Egipto a los jóvenes egipcios, que en realidad empezó en Túnez, para comenzar lo que se llamó la primavera árabe, ¿no? Entonces ahí vemos cómo vamos atando cabos de a poco, ¿no? Y bueno, después el tema de la economía, ¿no? Que está en el manual, o sea, hay que golpear la economía para causar insatisfacción en la gente, para que la gente se levante, ¿no? Porque la gente ah, cuando tiene hambre, cuando tienes que hacer colas de horas y no hay alimentos, y cuando te falta el papel higiénico, y cuando se te corta la luz, y cuando pasan todas esas cosas, vos ahí ya tenés a la gente, ¿no? Como a punto caramelo para después poder actuar, ¿no? Y para poder generar levantamientos. Muy bien. Esto es en 2017, ¿verdad? Tenemos ya a María Corina Machado en todos ya desde el golpe de Estado hasta ahora involucrada en todo, ¿no? Pero después aparecen estos personajes que van fluctuando, ¿verdad? En estos escenarios que propicia la CIA. Pero vamos a hablar ahora, vamos a remontarnos un poco para atrás. ¿Quiénes han recibido el premio Nobel? ¿No? Que yo lo pongo ahí en el artículo. nosotros estuvimos hablando antes de que vos aparecieras, de Sí, que estuvimos hablando de Kissinger, estuvimos hablando de exacto. Obama, hablamos Bueno, también quédate de, con Kissinger. Quédate en Kissinger. sí, Camboya y... Kissinger, Camboya y Vietnam, exactamente. Sí, O en Laos, ¿verdad? pero el plan Cóndor fue él también, ¿o no? Y ¿Cómo, perdón? el golpe de Estado El golpe, Allende, el golpe de Estado de Allende, sí. Exactamente, a eso íbamos, a eso íbamos. Por eso te pedí que te quedaras en Kissinger. bien, Porque no solamente en el golpe de Estado Allende, también participó en el el golpe de plan Estado, Cóndor. exacto, en 1971, en lo que fue el derrocamiento del gobierno de Bolivia, ¿verdad? Y es cuando ponen a Banzer, ¿se acuerdan? En Bolivia, en el año 71, que es todo a partir de una operación de la CIA promovida por Kissinger, ¿ok? Ahora, vamos a detenernos en Bolivia y vamos a cuando asume Evo Morales. Ustedes recuerdan que también hubo un intento de golpe a Evo Morales. Sí, es cierto. ¿Recuerdan? Cuando se quiso independizar la Media Luna, ¿verdad? Vamos hasta ahí. Bueno, cuando se quiso independizar la Media Luna, al igual que en el 71, Kissinger promovió un golpe de Estado. Bueno, esta vez en la Media Luna el golpe de Estado lo promovieron los prefectos, ¿no? que se le llama en Bolivia,
Y casualmente, el prefecto de Santa Cruz, ¿no? Que fue el que encabezó todo este levantamiento, es de origen serbio, ¿ok? Serbio, o sea, donde se implementó Qué el manual de la dictadura, exactamente, de la dictadura de la democracia, donde estuvieron las manitos blancas de Doctor, y además, en ese golpe de Estado, se utilizó a un personaje que ustedes si lo buscan en internet van a encontrar toda la historia, que se llamaba Rosas. ¿Quién era Rosas? Rosas fue un mercenario que peleó en todas las guerras que hubo en Serbia, en Georgia, en Ucrania, bueno, entonces en esas guerras estuvo este mercenario, ¿no? Que casualmente fue donde se implementó también el manual de la dictadura de la democracia. Entonces ahí vemos cómo es importantísimo, ¿no? Para poder entender las cosas, entender un poco también de cómo se han venido dando los acontecimientos históricos. Entonces ahí vemos cómo se van atando cabos, ¿no? De a poco. Y apellidos que se repiten también. Exactamente, apellidos y operaciones, ¿no? Claro, porque las operaciones, y empezás a escudriñar un poquito ahí con el tema de las operaciones, cuando vos ves que se repiten y que siempre es como de manual eso, ¿no? Que decías, bueno, es de manual lo que están haciendo y cómo funcionan en cada uno de los países, y empezás a ver, los personajes que andaban alrededor de esto, también eso ahí podés, también como de repente darte cuenta. Exactamente, porque vemos que esto de otorgarle el premio Nobel de la Paz a personajes que en realidad nada tienen y nada hacen por la paz, no es de ahora, ¿no? O sea que se viene utilizando en diferentes operaciones en las cuales está la CIA involucrada. Pero, escucha, nosotros estábamos leyendo de tu artículo que también se le ha otorgado a personajes que de repente sí se merecen el Nobel de la Paz. Y esto es una apreciación personal, pero para mí eso es como que le da legitimidad al premio Nobel. Ellos necesitan también poner de personas que sí, de repente se lo merecían para darle legitimidad al premio, porque si no, es que... Exacto. Pero bueno, sí, yo ahí en el artículo lo nombro a Martin Luther King, ¿no? Claro, por supuesto. Y a Adolfo Pérez Esquivel, o sea, que tanto hicieron por la paz de verdad. Claro, pero eso era necesario para decir, bueno, este premio de la Nobel, este premio que se llama Nobel de la Paz, es de verdad, mirá que sí, que cada vez que digamos que no, que le damos a alguien es de la paz de verdad. Ahora con lo de María Corina me parece que terminó, para ser un poco más concreto porque estamos con tiempos, pero esto como que terminó para nosotros, hoy, en este contexto, con todo lo que está pasando en el mundo, terminó de decir y de abrirnos los ojos y decir, bueno, pero listo, no, esto no tiene, pero nos pareció gracioso, yo no sé lo que me reí cuando me enteré. Pero aparte incluso, si vos lees la fundamentación del premio Nobel, ¿no? Desde el punto de vista técnico, no llega. No tiene ningún sentido, es simbólico, es simbólico. Claro, es político. No tiene ni pies de cabeza. Ni pies ni cabeza. El tema de esto, Diego, es que los buques, o sea, que están en el Caribe en este momento, son parte de toda esta operación de desgaste. Claro, es una operación de desgaste que está en el manual de DINSARF. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés a los buques en el Caribe, ¿verdad? Que no van a atacar Venezuela esos buques porque lo que están buscando en realidad es el desgaste interno y la psicosis de la gente, ¿verdad? Que está en Venezuela, que vive en Venezuela. Entonces lo que están buscando es un alzamiento interno, ¿tá? Ya sea popular o ya sea de las Fuerzas Armadas, o sea, como diciendo, ¿no? Miren que estamos acá para apoyarlos. ¿Qué le da legitimidad a ese levantamiento interno en pos de la libertad y de la paz? El premio Nobel que se le otorga a María Corina Machado, que en definitiva la legitima, ¿no? Entre comillas, ahí desde la moral, ¿no? Y para los medios, en realidad. Sí, y yo le decía también, antes que vos vinieras, que en esta dinámica de dar, recibir y devolver, que genera vínculos, porque ahora María Corina debe algo, debe un favor,
o ellos le devolvieron algo a partir de ella, por eso lo que hace es generar ese vínculo entre ambos y tenerla a ella como el personaje que va a estar ahí y que la necesitan. Exacto. Ellos necesitan ese Pero personaje. miren lo que hizo el otro día, lo que hizo el demente de la Casa Blanca, ¿no? Donald Trump. ¿Y a qué voy? O sea, con todo esto que dijimos, ¿no? Tiene De las todo. operaciones, fuimos a la historia. Bueno, él dijo claramente, y esto no se suele hacer, le preguntó a un periodista, pero en este momento ¿hay operaciones de la CIA en Venezuela? Y él dijo que sí, que las había autorizado. Pero ¿Ustedes escúchame, alguna vez? pero Andrés, a ver, esto que ha pasado con Palestina, que es mostrar un genocidio en vivo y en directo, también es un tanteo en el mundo para decir, a ver, hasta qué podemos hacer y lo que el mundo hace. Si esto que sucede a los ojos de todo el mundo, que no hay cosa peor que podamos ver como seres humanos, y vimos que nadie hizo absolutamente nada, ellos tantearon y dijeron, bueno, a ver hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer y qué poder tenemos. Esto es tantear Están tanteando, sí. el poder que tienen. Y entonces, si eso se permite, ellos ahora no me llama la atención que hagan absolutamente nada de lo que hacen. A mí no me llama la atención. O sea, lo que le pido al pueblo venezolano es que por favor abran los ojos, que jamás dejen caer esto, porque ¿por qué llegan a este punto, como yo le decía digo hoy, por qué llegan a este punto de poner los buques y demás? Es por la resistencia que ha hecho el pueblo. Como no pueden entrar, no pueden, ya está, llegaron al punto máximo de decir, bueno, ¿qué hacemos? Ellos están agotando todos los medios y los quieren agotar. Entonces sigan ahí firmes. Exacto, pero dentro de todo esto que venimos hablando, en realidad, lo que digo, ¿no? Que Donald Trump sale en una conferencia de prensa diciendo que sí, que él autorizó una operación de operaciones, en realidad, de la CIA dentro de Venezuela. Esto viene a confirmar todo lo que dijimos para atrás. ¿Okay? Primero, que la CIA esté involucrada. Segundo, que se está utilizando el manual de Dean Sharp. Y tercero, que este premio de María Corina Machado en realidad lo que viene a hacer es darle legitimidad, ¿no? Y que todo lo que suceda a partir de ahora, ya sean bombardeos, ataques, guarimbas o lo que sea, o sea, va a estar bajo la narrativa de que es que es por la paz, ¿no? Que la oposición en Venezuela lucha por la paz. Entonces esa narrativa de que es una guerra por la paz se va a tratar de instalar. Pero la gente tiene que empezar a entender estas cosas, ¿no? Porque acá dimos todos los elementos de cómo los cabos se van atando. Pero además, esto que hace Estados Unidos con el tema de los aranceles, ¿no? O sea, porque la gente cuando vos le hablas de que Cuba, de que Venezuela y otros países están bloqueados económicamente, te dicen que es una estupidez. Ah, sí, ya están con el tema del bloqueo. Y es una realidad. ¿Y qué lo viene a confirmar? La guerra económica que está haciendo Donald Trump y Estados Unidos con los países cuando no le gusta algo de un país, ¿qué hace? Ah, te subo los aranceles al 50%, ¿no? O sea, bueno, esa es la parte, vamos a decir, legal o visible de la herramienta que utilizan, pero el tema después del bloqueo, como tal, el bloqueo económico, o sea, existe y también lo confirma justamente esto, ¿no? El hecho de que después vengan y te digan, nada, te subo los aranceles al 60%, ¿no? Entonces es importante poder entender estas cuestiones, ¿verdad? Es importante, porque sí. las sanciones, o sea, que es parte de la guerra esta que se lleva a través de un manual, o sea, la parte económica es fundamental, ¿verdad? Y el tema de las sanciones son los congelamientos, ¿no? De los activos, bloqueos en los bancos, el tema de que no se puede usar el código SWIFT, ¿no? Las reservas de oro que se le quedan. Bueno, y ahí tenemos ejemplos sobrados, ¿no? De lo que también fue la primavera árabe con Libia, por ejemplo, que se le quedaron con... Bueno, de hecho, todo lo que tenían los bancos ingleses de Alemania y otros lados, el oro y las reservas de dinero que tenía Venezuela, se las terminaron dando
a Guaidó. Ahora, ¿por qué no le preguntan a Guaidó dónde está toda esa plata? No, es terrible. ¿No? Que Es la cierto. plata del pueblo venezolano. Nadie se lo pregunta. Nadie le pregunta. Es que hay cosas que me sorprenden un montón, ¿no? Como eso, que María Corina haya pedido intervención militar, pero yo necesito que la gente escuche esas cosas. Yo no sé si es que no lo quieren escuchar, pero o soy yo que estoy como... Lo que pasa es que No, fueron no hay que muchos ser muy años. listo para darse cuenta de eso. Lo que pasa, fueron muchos años de la construcción de un relato. Esto es una operación que no es nueva y lleva muchos años. ¿Ah? Sí, bueno, sí, Lo que vino Gustavo Chávez, a patearle el tarro a todos fueron los BRICS. Hoy la respuesta del imperialismo es agresiva porque los BRICS se vienen fortaleciendo. Entonces Venezuela se alineó a los BRICS. Y el otro día, cuando estuvo Andrés acá, él lo decía con claridad. Hoy Venezuela produce 1.100.000 barriles de petróleo diario. Y en pocos años va a producir 3 millones de barriles diarios y va a incidir en los precios del petróleo. Vamos a tener que tener una Entonces, posición en Latinoamérica con respecto a eso. Economía de decadencia. A eso iba. Sin lugar a dudas, nosotros hoy en el editorial señalábamos la necesidad de tener un mensaje claro. Claro. Que lo está viendo por parte de algunos presidentes, ¿no? La de México, ¿cómo es que se llama? Sheinbaum. Gustavo Petro en Colombia se ha posicionado bien, a pesar de que las dudas después de lo que fueron las elecciones, pero sin duda que acá con respecto a este tema, a la agresión del imperialismo, a lo que puede llegar a ser una invasión, tenemos que estar firmes con el pueblo venezolano y con su soberanía y autodeterminación. Sí, lo que pasa, Diego, es que el discurso del relato que se implanta ha permeado hasta las propias izquierdas. Esa es la realidad. Entonces, pasó con Libia. En Libia todo el mundo, cuando se empezó a intentar generar el relato, todo el mundo decía, el dictador Gaddafi, el asesino de Gaddafi. La propia izquierda lo decía, ¿entendés? Pero después de la invasión, ¿quién más habló de Libia? ¿Quién habla de Libia hoy? Nadie habla de Libia. Y toda esa operación. ¿Cómo vivía el pueblo libio antes y cómo vive hoy? Exacto, exactamente. Igual que Afganistán. Entonces, el día después, todo el mundo dejó de hablar de Libia y nadie se preocupó más. Y en Libia hoy en día se negocian hasta los esclavos, o sea, porque los migrantes en realidad son negociados como esclavos. Terrible. ¿Okay? Toda esa gente que se vio obligada a migrar. Entonces, lamentablemente, la gente recibe toda esa información que una de las tácticas que se utilizan justamente es deshumanizar, ¿no? En este caso, al gobierno de Maduro y a toda la izquierda venezolana, lo deshumanizan, ¿no? Le quitan legitimidad diciendo que son del cartel de los soles, del coso de Aragua. Entonces, van generando, ¿no? Todo un relato que la gente va absorbiendo, después te hablan, ¿no? De que las elecciones no fueron legítimas, y van implantando ese discurso que va permeando incluso hasta las propias izquierdas. ¿Qué pasa? Cuando se generan estas instancias, ¿no? Porque yo imagino esto no muchos años atrás, pero no sé, en los 90, si llegaba a pasar, yo veo a todas las izquierdas unidas en solidaridad con Venezuela, porque era así. Había un sentimiento más de unidad, ¿no? Exactamente, porque no estábamos tan permeados. El problema fue que el discurso fue calando tan hondo que, bueno, lamentablemente también a la propia gente de izquierda le ha llegado. Bueno, pero eso pasa en toda Latinoamérica, Andrés. Exacto. Acá también. Sí. Obviamente. Sí, obvio. Entonces, le sirvió la por estrategia. Eso digo, ¿no? Es importante que para entender este Premio Nobel de la Paz, compañeros, se entienda, ¿no? Todo lo que hay la historia, históricamente, de dónde venimos para poder entender en dónde estamos parados, ¿verdad? Porque el hecho de que se esté generando todo esto, ¿no? Toda esta amenaza en Venezuela, o sea, en las puertas de Venezuela, o sea, tenemos que entender que Venezuela de acá a unos años, cuando los BRICS estén más consolidados, y lo decíamos cuando yo estuve en el programa, ¿se acuerdan que dijimos? Bueno, lo que pasa es que en realidad el escenario se está acomodando
y ellos están especulando con qué va a pasar en Israel y qué va a pasar en Ucrania. ¿Se acuerdan que lo decíamos en aquel momento? Bueno, acá tenemos, ¿no? Donald Trump metió ahí una negociación, ¿no? Con el tema del alto al fuego y una propuesta que en realidad, o sea, han rechazado históricamente las dos partes. Bueno, todo lo que ya sabemos, y en Ucrania están a, no sé, pero digamos que a nada de declarar ya la derrota que ya sucedió hace rato, ¿no? Pero no la han declarado todavía. Entonces, hay que entender que Venezuela en este escenario se convierte en estratégico por varios motivos. Por un lado, porque Estados Unidos necesita reacomodarse, porque en este juego brutal que está haciendo, lo que decíamos recién, la guerra arancelaria, ¿no? Que China le dijo, bueno, vos me subís el 60% de los aranceles, perfecto, no hay problema. Yo te voy a subir los aranceles, pero además no te voy a dar acceso a las tierras raras, ¿no? Que es de donde se sacan todos los minerales para producir tecnología, que Estados Unidos no las tiene. Entonces, por eso han históricamente intervenido en países como África, como Latinoamérica, ¿no? Y como Medio Oriente, que son los países que tienen tierras raras. Venezuela es uno de esos países que tiene tierras raras, lo que se llama tierras raras porque tienen minerales que son los que se utilizan para hacer las tecnologías. Exactamente, ¿no? Sí, Que hace el ex amigo de Donald Trump, ¿no? Para sus satélites y para sus cuestiones. Entonces, Venezuela es estratégico para eso, ¿no? Porque también perdieron ya... Yo creo que Estados Unidos también está muy mal internamente, está en decadencia total. Sí, ¿Y cómo ha sí, vivido exacto. el saqueo? Igual que todos los imperios, dirían acá, pero están muy mal internamente. Yo te diría que hay una especie de guerra civil, yo Sí, ya no sé cómo decirlo. es que sí, están... Una guerra civil en el país y con la propuesta de no kills sucediendo ahora mismo. 2.400 movilizaciones hubieron en estos días Sí, los en todo estamos... Estados Unidos, sostenida por los inmigrantes, ¿no? No, pero además la decadencia Exacto. social, las personas no tienen trabajo, están durmiendo en autos, en estacionamientos, personas que tienen Pero a ver, trabajo, ustedes docentes, y hagan memoria y acuérdense de lo siguiente. Cuando Estados Unidos manda los buques a las costas del Caribe venezolano, ¿qué había pasado 3 días antes de que eso sucediera? ¿No se eh, acuerdan? no, Se había filtrado más de la mitad de la lista de Epstein, en donde aparece varias veces el nombre, o sea, a ver, aparece la lista de los nombres de las chicas con las que estuvo Donald Trump, hay videos, porque eso también es importante decirlo. Entonces, 3 días después, mandan los buques para el Caribe, ¿ok? sí, para pantallita. Entonces, Desenfocar. porque sin duda, Sí. cuando aparezca esa lista va a caer Donald Trump, ¿ok? Sí, Entonces, porque de alguna manera está medio agarrado. hay que recordar quién es Epstein. Epstein este, Multimillonario. operaba, el multimillonario que básicamente lo que hacían era, conseguían menores para que famosos de todo el mundo, incluidos reyes, estuviesen con niñas, ¿verdad? Y menores de edad. Bueno, Horror. esa táctica, o sea, es la que utiliza el Mossad desde hace 1000 años, ¿no? Entonces, ¿qué hacen después? Se extorsionan gente. Epstein, o sea, ¿y por qué confirmamos esto? Porque la esposa o la novia, no sabemos qué era, pero era la novia, o sea, no sabemos, no estaba casado, pero era la novia de Epstein. ¿Saben quién era? No me acuerdo el nombre ahora. Sí me acuerdo el apellido, Maxwell. ¿Saben quién era el papá de la novia de Epstein? No. Era un ex agente del Mossad, ¿ok? Robert Maxwell. Robert Maxwell era un personaje judío, él, que tenía un imperio armado en torno a la comunicación, ¿ok? Entonces, en un momento, el Mossad, como él era amigo de todos los presidentes de famosos, de Bill Clinton, de Gorbachev, o sea, todos lo recibían con honores de Estado, para que se hagan una idea. Entonces, cuando el Mossad ve eso, lo reclutan, ¿ok? Y él empieza a trabajar para el Mossad en pos de sobreguardar la soberanía y
y la seguridad de Israel. Es una buena Entonces, estrategia, sí, la verdad. ¿ustedes se acuerdan la denuncia que hace Snowden del sistema este de vigilancia que implementaba Estados Unidos? Bueno, ese sistema en realidad lo implementó la CIA hace muchos años y el Mossad se lo robó a la CIA, ¿ok? Y lo perfeccionaron. Entonces le pusieron un chip, ¿ok? ¿Y qué pasaba? Robert Maxwell, el papá de la novia de Epstein, era el encargado de decirle a sus amigos, sugerirles que tenían que comprar ese sistema de seguridad porque era lo mejor que había en el mundo, y los convencía, y así muchos países compraron ese sistema de seguridad, por el cual después Israel accedió a todos los datos de casi de todo el mundo. Entonces, ese era Robert Maxwell, el papá de la novia de Epstein. Entonces, ahí seguimos atando cabos, ¿verdad? Entonces, Epstein lo que tenía era una lista con los nombres de todos los que habían pasado por esa isla, tenía los videos, porque grababan clandestinamente, Claro. los encuentros que tenían los famosos con las menores, para después extorsionarlos. ¿Okay? Sí, porque no solamente eran que políticos, eran famosos de todo no, tipo. No sé cuándo les pero puede estaba servir el ese. rey, Sí, sí, estaba el rey, estaba Bill el rey, Clinton, estaba Donald sí, Trump, el Eran unos rey cuantos, Andrés sí. no sé el príncipe cuánto, de Andrés no sé el, cuánto. el príncipe, ahí va. El príncipe. Bueno, muchos. Pero entonces lo que debe estar Muchos. sucediendo es que el Mossad debe estar presionando ahora mismo a También. Donald A Trump con Donald ese Trump. material. Sí. Está claro. Y van Entonces, a ¿qué utilizar pasa? ese material a medida que lo necesiten, ¿no? Bueno, a ver, la Exactamente, base de datos, ¿cuál? Claro. ¿saben dónde se filtró la lista esa? No se filtró toda, se filtró parte de la lista en la dark web. En O la dark sea, web, sí. exactamente, ahí se filtró parte de esa lista. Entonces, 3 días después de que se filtra eso, Donald Trump manda los barcos al Sí, Caribe. y Sí, también, Entonces, está claro. también pasó lo del También. desvivimiento de Kirk, no sé qué, ¿no? El señor que también, no sé si tenía algo que ver con la lista, Andrés, pero él escuchame. denunciaba la lista, denunció que Pará, lo de vamos más no fuimos. para cómo está viviendo este proceso. Yo sé que vos tenés conversaciones diarias con los venezolanos. Bueno, el Sí, pueblo Venezuela, venezolano. como para sí, cerrar, sí, Como para cerrar porque sí, nos tenemos bueno, que ir. el resumen de todo esto que ya vimos que Estados Unidos está operando bajo el manual de desgaste, de guerra, lo que se llaman los golpes blandos, o sea que se han implementado de diferentes formas, que los golpes blandos se dan a partir del manual de Dean Sharp, que el manual de Dean Sharp es un manual de golpe blando. Bueno, Venezuela en realidad se está defendiendo bajo la táctica, de lo que fue la guerra de Vietnam, ¿no? El manual del general Giap, que era la guerra de guerrilla, la guerra del pueblo, que decía el general Giap, ¿no? Guerra del pueblo, ejército del pueblo, que utilizó Cuba, que luego utilizó El Salvador. Bueno, Venezuela está utilizando la misma táctica. En Venezuela tenemos el ejército, ¿no? Lo que son las Fuerzas Armadas, Bolivarianas. las Fuerzas Armadas Bolivarianas, y después tenés lo que son los grupos de lo que vendría a ser las defensas populares, ¿verdad? El ejército popular. Que ya se alistaron millones de personas. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos jamás en la historia no hay un hecho en la historia en donde Estados Unidos haya podido con lo que es esto, ¿no? La guerra del pueblo. No han podido. No pudieron en Afganistán, no pudieron en Vietnam, no pudieron en ningún lado han podido. Entonces, y siempre han sido derrotados bajo esta. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes habrán visto en redes sociales una constante burla de lo que son las fuerzas, ¿no? Populares de Venezuela, ¿no? Jijiji, jajaja, miren, el gordito, la gordita, el viejo, la vieja, pero la realidad es que esto lo que intenta es desmoralizar hacia la interna al ejército popular de Venezuela y hacia afuera ridiculizarlos, ¿no? Como que son unos inútiles que no van a poder defender Venezuela, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Porque Estados Unidos jamás en la historia, no hay un solo caso en donde Estados Unidos haya podido derrotar a un ejército popular y mucho menos poder vencer en una guerra de estas características, ¿no? No lo han podido hacer. Entonces, lo que está sucediendo ahora en Venezuela es eso, la moral del pueblo venezolano está más alta que nunca, el apoyo del pueblo venezolano al gobierno se mantiene como se ha mantenido históricamente,
y Estados Unidos está haciendo ese juego, ¿no? Un juego de desgaste, y están intentando provocar o ver si pueden lograr un levantamiento interno, y lo confirma Donald Trump cuando dice que autorizó operaciones de la CIA dentro de Venezuela, ¿verdad? Pero la realidad es que el pueblo de Venezuela está con la moral más alta que nunca. Si ustedes ven las redes sociales, están haciendo Mirá, su vida, hoy la trajimos. congresos, Hoy la ferias, trajimos. todo No lo se ve bien ahí. todo. Mirá, hoy la tenemos arriba nuestra. ¿Te gustó el videito que hicimos? Sí, sí, estuvo muy lindo. Muy bueno. Entonces eso, la verdad que la realidad del pueblo venezolano, la versión real es que el pueblo está más Resiste. firme que nunca, y Buenísimo. sí, y Nos están quedamos todos con eso. alistados. Andrés, y Sí. dos cosas, para decirle a la gente que a veces no se informa por la vorágine cotidiana, escucha algo en el informativo y lo digiere como si nada. Que se actualicen, Exacto. que en Venezuela no hay gente pasando hambre, que en Venezuela pudo resolver el problema de la producción de los alimentos con los propios venezolanos. En Venezuela, Exacto, y pero producto del bloqueo, bueno, genera algún impacto interno, pero que los Claro. venezolanos hoy están defendiendo la revolución bolivariana con dignidad, exacto, Su pueblo, su soberanía. con fortaleza moral. Y bueno, exacto. y porque es una revolución que contempla a la gente, y las comunas en las distintas zonas de Venezuela son las que han venido fortaleciendo todo este proceso, ¿no? Nadie Sí, debería meterse, exactamente. ¿no? Nadie debería meterse más que el Y, propio pueblo Pero venezolano. hoy y el decía pueblo Andrés, venezolano, es un pueblo muy crítico también, tal ¿no? cual, Con su propia interna. Critican lo que tienen que criticar, y le dan para adelante a lo que le tienen que dar para adelante. Son muy Pero críticos, es cierto, sí. todo lo que han construido desde que asumió Hugo Chávez hasta ahora, no se lo van a poder quitar así nada más. ¿Por qué? Porque todos estos millones de personas que se alistaron para defender Venezuela son los millones de personas que durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y para tal atrás ni cual. siquiera se sentían venezolanos, porque ni siquiera la Constitución los Contemplaba. Ahí contemplaba, va. porque había millones de personas sin documentos, millones de personas con enfermedades totalmente curables que no tenían acceso a poder curarse. O sea, eran totalmente invisibilizados por el Estado y por la derecha venezolana. Entonces, son millones de personas que no van a permitir jamás en la vida, ¿ok?, de que vuelva esa gente, ¿no? Porque ya han dado pruebas Tal cual. de lo que pasaría en Venezuela si vuelven. Y antes de cerrar, una pequeña anedotica. Escuchá, me acuerdo, hoy vos hablabas de la situación del 2002, que la gente no estaba informada porque había toda una operación mediática, Exacto. y fue el boca a boca. Y Sí, empezaron a claro. salir de las zonas más pobres de Venezuela, con machete. Exacto. Sí, De sí. los morros venían a Miraflores. Gente que caminó Exacto. kilómetros y kilómetros y kilómetros, Kilómetros. y que vinieron a defender la revolución. Así se Exacto. llenó Miraflores, y fue la propia gente que devolvió a Chávez. En Exactamente. esa unidad que Acordate. tiene, Sí, claro. pero la base Acordate social es cuando el pobrerío. Exacto, cuando la gente todavía no sabía que había una operación de la parte leal del ejército, los leales a Chávez, todavía no sabían la gente que había un grupo leal, y iban a tomar enfrente a Miraflores está lo que se llama la Guardia Presidencial, ¿verdad? Que son los que usan una boina roja. Bueno, la gente estaba a punto de tirar el portón abajo, cuando de adentro uno de los oficiales y les hizo así, y uno se subió al techo con una bandera de Venezuela y abrieron el portón. Y ahí juntos, el pueblo y el ejército leal fueron los que entraron en Miraflores, hicieron correr como unas ratas a Carmona, a María Corina Machado y a todos los que estaban metidos ahí adentro dando un golpe de Estado, que se fueron corriendo como unas verdaderas ratas, porque ni siquiera tuvieron la valentía de quedarse a defender lo que estaban haciendo. Entonces,
esa unidad que existe en Venezuela no la van a, no lo logran, y por eso no han podido, y además acá hay algo que tenemos que tener claro: la gente de derecha venezolana no sale a la calle, no sigue a la derecha, o sea, no sigue a estos pseudo líderes, porque toda la vida, una vez tras otra, los han usado como carne de cañón, como hicieron en el 2002, que los llevaron a una emboscada, porque los hicieron ir a un lugar y después ellos mismos los masacraron, porque toda la gente que murió de disparos en la cabeza, la mayoría eran de derecha, y lo hicieron para decir que los chavistas estaban matando a la gente de la derecha. Entonces, Eso la es gente no parte es del tonta. manual. Eso es parte del manual. Es parte del manual. Lo tiene que exacto. saber la gente. Entonces la gente no es tonta y la gente ya sabe lo que viene si llega a la derecha, porque la propia derecha lo sabe. La propia gente honesta de la derecha sabe que si viene a la derecha, o sea, va a ser un caos, como lo fue antes. Entonces, eso, no hay que dejarse influenciar y por lo que dicen los medios, porque son parte de esta operación mediática, Le pedimos de esta operación de guerra. Exacto, al pueblo venezolano que piense, que no deje entrar a nadie, que resuelva las cosas internamente, que no pierda la soberanía, que piense, Y ¿no? bueno, y desde Internacional Antifascista, ese núcleo de uruguayos en solidaridad con lo que está pasando en Venezuela, Sí, también surja la presión esta con el pueblo, de Uruguay y de los organizaciones países. políticas y sociales, para que nuestro gobierno, si bien le ha costado declarar el genocidio en Gaza, con este tema es otro tema que vamos a tener que poner arriba de la mesa de forma movilizada, ¿no? Sí, y con urgencia, porque si no, nos tenemos que ir, Andrés, si no nos seguiríamos Sí. hablando horas. Muchísimas gracias. Disculpen los inconvenientes, pero bueno, eso, más no sé, que- el teléfono... Sí, No, el problema tranquilo. ese. Igual hablamos la sabemos cantidad de tiempo con que. los temas de Venezuela tenemos, así que nos va a faltar oportunidad. Sí, a mí me encanta poder traerlo. Se debería hablar mucho más de Venezuela. O de forma virtual seguiremos latentes con este tema, porque sí, nosotros, aparte de ser el Marcha Podcast, un espacio de militancia comunicacional, también desde CPE tenemos un compromiso con la revolución bolivariana y bueno. Claro. Sí, estamos Exacto, ahí. Exactamente. El espacio está abierto, Andrés. Te agradecemos muchísimo que puedas acompañarnos hoy. Y perdón también porque sabemos que estás trabajando, que para vos es un poco complicado, pero no podíamos dejar de pasar la oportunidad porque tenemos que poner a Venezuela arriba de la mesa. No, para mí es un gusto porque me gusta mucho poder colaborar a esto, ¿verdad? A que se entienda un poco a mostrar, sucediendo. a visualizar, a mostrar la verdad. Así es. Exacto. Y hay que ir siempre a la historia, ¿no? Eso A que la la gente lo historia, entienda, sí. porque para poder entender los contextos es necesario, Es para poder mucho más entender los profundo. temas, hay que entender los contextos, ¿verdad? Claro. Sí. Tal cual. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo. Y Te mando un abrazo. nos quedó claro que Corina Machado recibió un premio que significa caca. Caca. Exactamente. El premio. Sí, tal cual. Yo me río. Claro, me río yo, pero me río. Yo qué sé. Bueno, un abrazo, Andrés. Un abrazo. Bueno, Muchas gracias, saludos papá. a todos. Que pasen bien.